Noticias en directo desde Ecuador con Lilia Arias. Saludos cordiales amigos de Madrileña TV, soy Lilia Arias informando desde Ecuador sobre el paro nacional. Las manifestaciones que iniciaron el 13 de junio del 2022 cumple su 12º día. Desde la provincia de Cotopaxi, ubicada al sur de Quito, a 1 hora de recorrido en coche, salieron los primeros grupos indígenas y campesinos para protestar en la capital de los ecuatorianos. Estos grupos pertenecen a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Desde esa fecha hasta el momento ha existido bloqueo de vías en diferentes provincias del país. Por estos hechos, el gobierno nacional decretó el estado de excepción en 5 provincias de la Sierra del Ecuador: Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura y Pichincha, y en la provincia amazónica de Pastaza. Otra de las acciones ejecutadas por el Estado para controlar la protesta social fue el allanamiento y posterior resguardo policial y militar de la Casa de la Cultura, espacio emblemático donde se agrupan las organizaciones indígenas y sociales a su arribo a la capital de los ecuatorianos. Mientras tanto, ya existen datos de pérdidas económicas en el país. La Cámara de Comercio de Quito, en la primera semana de paralización, reportó una pérdida aproximada de $22 millones porque no se ha podido exportar los productos a diferentes países del mundo. Mientras que en las ciudades de la Sierra Centro hay escasez de combustible, gas de uso doméstico, medicinas en casas de salud y productos agrícolas en los mercados, tanto de ciudades de la sierra como de la costa. Desde el gobierno se insiste en mecanismos de diálogo con condiciones. Sin embargo, el movimiento indígena pide que se cumpla los 10 puntos para una equidad social. Entre los puntos principales que están demandando están baja de precios de combustibles, precios justos para productos agrícolas, no minería en zonas protegidas, presupuesto para salud y educación pública, moratoria de 1 año por deuda en los bancos, entre los principales pedidos que está haciendo la CONAIE. Ante los hechos violentos suscitados entre uniformados y manifestantes en estos días, la comunidad internacional ha exigido al Estado el cese al conflicto. Es así que desde la Secretaría General de las Organizaciones de Estados Americanos hicieron un llamado a las partes mediante una carta el pasado 22 de junio para entablar un diálogo que debe contar con la participación de la CONAIE, a partir del cual se aborden los reclamos de dicha comunidad. Asimismo, en la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana condenan la violencia y el uso excesivo de la fuerza. En su parte pertinente resumen: ante la protesta, los protestantes deben hacerlo en forma pacífica, respetando las instituciones democráticas, y el Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos, la vida e integridad de la población y de los miembros de la fuerza pública, y también de los bienes públicos. Ningún estado de excepción decretado debe excederse respecto a las necesidades de la situación que se enfrenta de manera razonable, para así evitar prolongaciones en el tiempo, desproporcionalidad o desviación o abuso del poder, ya que el uso arbitrario se traduce en la afectación de la democracia y limitación de la libertad de expresión, igualdad ante la ley y la libertad de asociación establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, resume la carta. Mientras que más de 300 organizaciones de la sociedad civil, con la asistencia de la Unión Europea y las Naciones Unidas, han propuesto un diálogo entre el gobierno y la CONAIE. El presidente Lasso aceptó la oferta y la CONAIE exigió condiciones. Hasta el momento no se ha desarrollado el acercamiento. Asimismo, las iglesias, tanto católica como evangélica, se han propuesto como mediadores para que se desarrolle el diálogo en zonas de paz y cesar las agresiones en las calles entre manifestantes y uniformados. Sin embargo, no ha existido respuesta. Desde las cuentas de redes sociales del gobierno ecuatoriano, este jueves 23 de junio, se informó que el presidente Guillermo Lasso ha sido contagiado con COVID-19, en tanto que en las calles de la capital ecuatoriana y diferentes ciudades del país se convocan a marchas por la paz y el trabajo, como acciones de contrapeso a las manifestaciones lideradas por las organizaciones indígenas, mientras que en el escenario de violencia continúa en las principales calles de la capital y en diferentes ciudades del país. Este jueves 23 de junio
Pasadas las 15 horas, la marcha de la CONAIE fue encabezada por mujeres de las diferentes comunidades indígenas congregadas en la capital desde el pasado 13 de junio. Se dirigían desde la Casa de la Cultura hasta la Asamblea Nacional, pero no se permitió el paso a los manifestantes. Se reportó represión donde murió una persona por un impacto de bala y perdigones. Mientras que en horas de la noche 17 militares resultaron heridos. Ellos fueron atacados por manifestantes en el sector denominado La Mitad del Mundo, ubicado al norte de la ciudad de Quito, capital de los ecuatorianos. Los uniformados custodiaban un convoy que transportaba víveres hasta la capital. La jornada de protesta en Ecuador, que lleva ya 12 días, tiene como resultado 3 fallecidos, 92 heridos, 94 detenciones y 4 desaparecidos, según el reporte emitido por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. Ayer Amnistía Internacional advirtió una crisis de derechos humanos en Ecuador por la actuación de la policía contra los manifestantes que protestan desde hace 11 días en el país por el alto coste de la vida y las políticas económicas del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esta es la información hasta el momento del paro nacional en Ecuador. Manténganse atentos a las cuentas de Madrileña TV para más información. Soy Lilia Arias desde Ecuador. Esto fue Noticias en directo desde Ecuador con Lilia Arias.